Este video está patrocinado por Brilliant. Hola, soy Aldo. Seguramente te ha pasado que abriste un álbum de fotos familiar en tu casa, viste a tu papá todo viejo y le preguntaste: papá, ¿cuántos años tenías ahí? Y te dijo: 35, hijo. Y tú, ¿what? Y no te lo creíste. También te habrá pasado que miras a una persona de 35 hoy y dices: ¿qué rayos? Este no parece de 35, parece de 25. ¿Cuál es la verdad? ¿Antes la gente se veía más vieja? ¿Qué edad tiene usted? 36 años. 22 años. 32 años. ¿Qué dirías si te digo que pese a esa percepción que tienes, en realidad estamos envejeciendo más rápido? ¡Chan, chan! Para empezar, hay que aceptar algo que a simple vista parece obvio. La edad no es una sola cosa. No es un número único que describe todo. Es como mínimo varios relojes funcionando al mismo tiempo. Está la edad cronológica, que te le da el calendario. Está la edad percibida, la que otros creen que tienes cuando te miran. Está la edad funcional, que es lo que tu cuerpo y tu mente todavía pueden hacer con facilidad. Y está la edad biológica, que es ese intento moderno de medir el desgaste real del organismo, incluso cuando el espejo no lo delata. Lo interesante es que estos relojes no siempre avanzan juntos. A veces se separan. Y cuando se separan pasan dos cosas. O te sorprendes porque te ves joven para tu edad, o te asustas porque te sientes viejo sin una explicación clara. Y de pronto esa foto del álbum de tu papá deja de ser una curiosidad y se vuelve una pista. ¿Por qué? La edad percibida, por ejemplo, se ha investigado bastante con seriedad porque en promedio contiene información biológica real. Tu rostro puede acumular señales, puede acumular daño solar, puede acumular inflamación, tus hábitos, la falta de sueño, el estrés, enfermedades pasadas, tu nutrición, si has tomado tabaco, alcohol. No es un diagnóstico, pero sí un resumen. Y lo más desconcertante es que verse mayor no solamente se relaciona con la estética, sino que también se ha visto asociado en ciertos conjuntos de datos con peores desenlaces de salud en el corto plazo. Lo que quiero decir aquí es que tu cara puede informar sobre lo que está pasando adentro, aunque no sepamos exactamente qué parte de tu cara está contando esa historia. Pero aquí viene el giro que cambia la película. Si la edad percibida tiene contenido biológico, ¿es una medida fija como un termómetro o cambia con la época como la moda? Porque una cosa es que el cuerpo cambie, pero otra es que el observador cambie. Y resulta que sí cambia. Imagina que tomas fotos reales de personas en un año específico y años después le pides a otros observadores que estimen edades mirando esas mismas caras. Las caras no han cambiado, las fotos no han cambiado, lo único que cambió fue el contexto histórico desde el cual se mira. Y lo que se ha observado en este tipo de comparaciones es que con el tiempo la misma cara puede leerse como más joven, no porque haya rejuvenecido, sino porque el estándar de cómo se ve a alguien de X años se recalibra. En un caso concreto, esa recalibración llegó a ser de unos 2 años en personas mayores. Para que un año posterior fueran percibidas con la misma edad que un año anterior, tenían que verse un par de años más jóvenes. Esto parece un pequeño detalle, pero es enorme. Significa que la frase "antes se veían más viejos" no solo puede ser cierta por cambios en la gente, sino que también puede ser cierta por cambios en nuestros ojos. Nuestro cerebro no calcula edades como si fuera una fórmula matemática. Lo que hace es estimar y comparar, aprender con ejemplos. Si el conjunto de ejemplos cambia, la regla interna también cambia. Y aquí es donde entra lo cultural. Durante buena parte del siglo XX, verse adulto era una meta. Sí, tenías que vestirte de manera formal, los peinados eran rígidos, las posturas eran serias, había poca sonrisa en las fotos y una estética que señalaba la edad con orgullo o con resignación. Hoy en muchas ciudades y entornos, ya lo habrán visto, el adulto promedio se viste más casual, se peina distinto, sonríe más en las fotos, va a tiendas de juguetes para comprarse cosas para él mismo, usa cámaras que suavizan las sombras o usan filtros y participa en una cultura donde la juventud es un valor estético que es permanente. Incluso si el cuerpo fuera idéntico, la señal social ya ha cambiado. Pero el cuerpo no es idéntico. También ha cambiado, al menos por fuera, en varios aspectos que afectan muchísimo la lectura visual de la edad. Uno es el sol. En épocas anteriores el bronceado era símbolo de salud o estatus. Hoy se entiende mejor el daño acumulativo de la radiación ultravioleta sobre la piel.
Si una generación pasa décadas usando más fotoprotección, eso no te vuelve inmortal, claro, pero sí reduce manchas, arrugas profundas y pérdida de elasticidad. Fumar también deja huellas visibles, se nota en la textura de la piel y en las arrugas, hasta en el tono más apagado. A medida que el consumo disminuye en ciertos países o grupos, esas huellas también disminuyen en promedio. Y aunque no todo el mundo lo haga, basta con que cambie una gran parte para mover la apariencia promedio de una cohorte. ¿No sabes qué es una cohorte? Vaya a repasar, lo hemos explicado varias veces. O si no, ahí está el diccionario. También influyen cosas más simples de lo que creemos. Por ejemplo, los dientes. Sí, la dentadura es un marcador visual muy potente de la edad. Hoy hay más acceso a tratamientos dentales, a ortodoncia y a los cuidados. Nada de eso cambia tu edad cronológica, pero sí cambia lo que el cerebro lee cuando mira un rostro. Y luego está un truco perceptivo que suena tonto hasta que lo piensas. El contraste. Tu cerebro utiliza contrastes faciales, lo cual es esa diferencia que hay entre ojos, labios y piel alrededor, para estimar la edad. Ese contraste tiende a disminuir con los años. Si lo aumentas por la iluminación, el maquillaje, el cuidado de la piel o la simple fotografía, la cara puede parecer más joven. Así que en un mundo lleno de cámaras, de luz frontal y de procesamiento digital, no es raro que hoy la edad percibida se desplace, ¿sí o no? Hasta aquí el relato es tranquilizador. Nos vemos más jóvenes porque tenemos menos señales visibles de daño y porque la cultura ha cambiado. Perfecto. Caso cerrado. No. Pero ¿y si por dentro pasa lo contrario? Porque hay otra historia corriendo en paralelo, la del envejecimiento biológico medido con herramientas modernas. Y esa historia en algunos puntos no suena tan optimista, ¿eh? Lo que sí suena optimista es que este es un año nuevo y debes querer hacer cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo aprender eso que siempre has estado postergando. No como una meta vaga, sino como un hábito real y sostenido que de verdad te cambie la forma de pensar. Justo ahí es donde encaja Brilliant. No es una plataforma para pasar el rato ni para memorizar datos sueltos, sino una herramienta pensada para desarrollar dominio profundo en matemáticas, ciencia, lógica y pensamiento computacional paso a paso. Si crees que es muy complicado, no te asustes que Brilliant no asume que todos partimos del mismo lugar. Me encanta porque la plataforma se adapta a tu nivel, a tu ritmo y a lo que ya sabes, ajustando los ejercicios, el repaso y la práctica para que avances sin frustrarte ni aburrirte. Eso hace que aprender se sienta exigente, pero alcanzable. Además, su biblioteca ha crecido mucho recientemente con cursos nuevos y rutas de aprendizaje que amplían lo que ya ofrecían, especialmente en temas clave para entender el mundo tecnológico y científico actual. Así que si este año quieres convertir la curiosidad en una habilidad real, Brilliant es una muy buena forma de empezar y sobre todo de continuar. Si vas a brilliant.org/el robot de Platón o escaneas el código en pantalla, podrás obtener acceso gratuito y un 20% de descuento en Brilliant Premium. ¿En qué estábamos? Sí, en que el envejecimiento biológico no es tan bonito. Durante mucho tiempo, edad biológica fue una idea borrosa, pero en las últimas décadas eso ha cambiado. Sí, se han desarrollado formas de estimar el envejecimiento a partir de señales moleculares, especialmente en marcas químicas en el ADN que tienden a cambiar con el tiempo. Estas mediciones no son una bola de cristal, claro. No te dicen cuánto vas a vivir, pero sí pueden comparar grupos o detectar aceleración o desaceleración del desgaste en términos biológicos y además pueden mostrar algo que rompe la intuición, que tu organismo puede estar más adelantado o más atrasado de lo que marca el calendario. Lo inquietante es que al mirar grandes conjuntos de personas, han aparecido señales de que algunas generaciones más recientes podrían mostrar más frecuentemente esa aceleración biológica que generaciones anteriores. Eso encaja con otra tendencia que se comenta cada vez más, la aparición de problemas típicos de edades avanzadas en edades más tempranas. Esto no significa que todo el mundo esté envejeciendo más rápido, pero sí plantea la sospecha de que algo en el entorno moderno puede estar empujando ciertos procesos biológicos a ocurrir antes. Y es que no lo notamos, pero el entorno moderno tiene dos caras. Por un lado, hay mejoras reales que son palpables. Tenemos mejor control de las infecciones, mejor acceso a medicina, mejor cuidado dermatológico, mejor higiene, nutrición más estable en muchos lugares. Pero por otro lado tenemos un ambiente que empuja hacia el exceso calórico, el sedentarismo, el estrés crónico, el sueño fragmentado y la exposición a extremos ambientales como las olas de calor. Y esas presiones no se reflejan igual en el rostro que en los tejidos internos.
Aquí entra un concepto muy potente. La idea de que ciertos estados metabólicos, sobre todo el exceso de grasa corporal sostenido, se parecen al envejecimiento en varios mecanismos biológicos. No porque la grasa sea mala en el sentido moral, sino porque el tejido adiposo, cuando se vuelve disfuncional, puede comportarse como un órgano que alimenta inflamación persistente, altera señales hormonales y perturba el metabolismo de forma sistémica. Dicho de forma simple, no es solamente que el exceso de peso aumente el riesgo de ciertas enfermedades, la cosa es que podría estar empujando al organismo por un camino que normalmente recorrería más tarde. Y cuando ese estado empieza temprano, en la infancia o en la adolescencia, y se mantiene durante años, la diferencia puede ser enorme. Se han observado adultos jóvenes con marcadores biológicos que en promedio los colocan varios años por delante de su edad cronológica. Y eso cambia el sentido de la frase enfermedades de viejos. Tal vez no son solamente enfermedades que aparecen en la vejez, sino enfermedades que aparecen cuando el organismo entra antes en ciertos estados biológicos típicos del envejecimiento. Ahora, aquí hay una trampa importante. No todo lo que te hace ver joven es saludable, y no todo lo saludable te hace ver joven. ¿Cómo así? Por ejemplo, alguien con menos volumen facial puede parecer mayor porque los pliegues se marcan más, aunque metabólicamente esté mejor. Y alguien con una cara tersa puede estar cargando inflamación crónica que no se puede notar en una selfie. Por eso, separar edad percibida de edad biológica es tan necesario. El espejo puede ser un medidor ruidoso. A veces acierta, pero a veces engaña. Y esto nos lleva a otra pieza del rompecabezas moderno: el estrés. La gente suele hablar del estrés como si fuera una emoción, ¿sí o no? Pero biológicamente es un programa completo. Tiene que ver con las hormonas, la inflamación, el sueño, el apetito, la motivación, etc., etc. El cuerpo está diseñado para responder al estrés como un modo de supervivencia de corto plazo. El problema es cuando ese modo se vuelve crónico. Ahí la factura se paga con el tiempo. Peor sueño, peor regulación metabólica, mayor inflamación, menos capacidad de reparación, y si además el estrés se mezcla con el sedentarismo y el exceso calórico, ese cóctel se vuelve perfecto para acelerar rutas de desgaste. Ahora, hay otro factor que antes no estaba en la conversación cotidiana y ahora sí: el calor extremo. Las olas de calor no son solamente incomodidad, son estrés fisiológico. Tu cuerpo tiene que gastar recursos para regular la temperatura, para mantener la presión, para manejar los líquidos, para sostener funciones en condiciones más duras. Si eso ocurre de forma repetida, puede dejar huellas. Y en la era actual, con eventos extremos más frecuentes en muchas regiones, este tipo de estrés ambiental se suma a los demás. Y aquí es donde aparece una idea escalofriante. Quizá hemos construido un entorno que en conjunto empuja a las personas a envejecer biológicamente más rápido. No solamente como un destino individual, sino como una tendencia estadística. Tal vez vivimos en un mundo que promueve ciertos hábitos y exposiciones que alimentan este desgaste. Pero si todo esto es cierto, ¿por qué a pesar de eso nos vemos más jóvenes entonces? Pues porque la juventud visible no depende solamente de lo que pasa por dentro. Depende de 3 capas que mencionamos brevemente al principio. La primera es la piel y el daño visible acumulado. Si una población reduce daño solar y tabaco, la cara promedio puede cambiar, aunque el interior del cuerpo esté bajo otras presiones. La segunda son las señales perceptivas, como la iluminación, el contraste, los arreglos, en sí la estética. Y la tercera es la calibración cultural. Lo que se considera una cara de cierta edad cambia porque cambia el conjunto de ejemplos alrededor. Así que el mismo fenómeno puede coexistir. Una sociedad puede verse más joven y al mismo tiempo arrastrar presiones que aceleran el envejecimiento biológico en parte de su población. Hasta aquí, todo gira alrededor de la pregunta moderna del álbum apariencia versus biología. Pero no hemos abordado el tema central: ¿por qué envejecemos? Durante milenios, la gente ha intentado explicar el envejecimiento con ideas intuitivas. Que el cuerpo se seca, que se enfría, que se gasta, pero hoy tenemos explicaciones más sofisticadas. Una de las ideas más influyentes en biología evolutiva es, en parte, un resultado de prioridades impuestas por la evolución. Prioridades de supervivencia genética. Imagínalo así: construir y mantener un cuerpo cuesta energía, ¿sí o no? Reparar ADN, lo mismo. Defenderse de enfermedades cuesta energía. Mantener órganos en perfecto estado cuesta energía. Pero reproducirse y criar descendencia
también cuesta energía, y mucha. La evolución, entre otras cosas, favorece estrategias que maximizan la transmisión de genes, no necesariamente la duración máxima de la vida. Y esto crea un intercambio. Si inviertes recursos enormes en reproducción, puede que tengas menos recursos disponibles para mantenimiento y reparación a largo plazo. En ese marco, el envejecimiento no sería un error, sino una consecuencia de cómo se distribuyen los recursos biológicos. Algunos científicos piensan que si ese intercambio existe, debería notarse especialmente en mujeres porque su inversión biológica en reproducción suele ser mayor, ya sea que tengan embarazos, partos y la lactancia. Pero cuando se ha intentado verificar esto preguntando si tener más hijos acorta la vida, los resultados han sido inconsistentes. A veces se observa relación, a veces no, y eso se parece mucho a la historia de la edad percibida, algo que parece obvio a nivel intuitivo, pero que en datos reales se vuelve resbaladizo. La mejor explicación para esa inconsistencia es que el costo de reproducirse no es fijo, depende del entorno. En tiempos de abundancia, el cuerpo puede pagar, entre comillas, el embarazo y la lactancia sin que se note un costo evidente en la longevidad. En tiempos de escasez, el intercambio se vuelve visible, no porque la reproducción sea mala, sino porque el presupuesto energético se vuelve insuficiente. Hay registros históricos que permiten ver esto con claridad en poblaciones donde se puede seguir la vida de miles de mujeres a lo largo de generaciones, incluyendo periodos de crisis severa. Lo que se ha observado en este tipo de análisis es que en condiciones normales no aparece una relación fuerte entre el número de hijos y vida más corta. Pero cuando el embarazo y la crianza ocurren durante una catástrofe como una hambruna, el patrón cambia. Para las mujeres que tuvieron hijos en medio de esa crisis, la esperanza de vida llegó a caer alrededor de 6 meses por cada hijo adicional. La respuesta a esto está en la fisiología. El embarazo y la lactancia demandan energía extra diaria durante largos periodos, y si esa energía no existe porque hay escasez, el cuerpo tiene que elegir. Y cuando el cuerpo elige suele priorizar lo inmediato, mantener las funciones básicas, sostener el embarazo, sobrevivir el día. Y para lograr eso, puede recortar inversión y mantenimiento, apagar reparaciones menos urgentes y sacrificar las reservas. Esa estrategia puede ser útil para atravesar la crisis, pero deja un costo acumulado que se paga después. Ahí es donde se nota más deterioro, más vulnerabilidad y una vida más corta en promedio. Y aquí es donde viene la conexión con el tema moderno. Ese intercambio no es solo una historia del pasado, sino que es una forma de pensar el envejecimiento como una economía de recursos. Lo que cambió con la modernidad no es la lógica del intercambio, sino que cambió el tipo de escasez. Porque hoy en muchas sociedades la escasez energética en forma de hambre extrema es menos frecuente que antes. Pero apareció otra clase de escasez, la escasez de recuperación, la escasez de movimiento, la escasez de calma. Y al mismo tiempo tenemos un exceso constante de calorías disponibles. Suena contradictorio, pero es un tipo de entorno donde el cuerpo puede estar sobrealimentado y a la vez subreparado. Así es, piensa en esto. El intercambio evolutivo se suele contar como reproducción versus mantenimiento, pero en el fondo es cualquier demanda enorme sostenida versus el mantenimiento. En una hambruna, la demanda enorme es la reproducción en condiciones sin energía suficiente. En el mundo moderno, la demanda enorme puede ser vivir años con inflamación crónica, con estrés sostenido, con sedentarismo y con exceso calórico. No es el mismo mecanismo exacto, pero la lógica es parecida. Existen recursos del organismo que son desviados durante mucho tiempo para gestionar una carga a costa de reparar y mantener. Y si eso es cierto, entonces el entorno moderno podría estar haciendo visible un intercambio distinto, no el de muchos hijos en hambruna, sino el de muchas décadas bajo presiones metabólicas y de estrés. Aquí también se entiende por qué la diferencia de longevidad entre hombres y mujeres puede tener múltiples causas. Sí, así es, las mujeres viven más que los hombres. Y de esto también tenemos un video que está por ahí se los dejo. En tiempos pasados, cuando los costos reproductivos eran altos y la natalidad era muy elevada, las mujeres podían acercarse más a ese umbral donde el intercambio se vuelve evidente. En sociedades actuales, en cambio, con menos hijos en promedio y con reproducción menos costosa, en términos de supervivencia, ese intercambio puede pesar menos en el promedio poblacional. Y ahí es cuando otros factores ganan importancia, como los hábitos de consumo, el alcohol, el tabaco, la exposición laboral, las conductas de riesgo, incluso las diferencias cromosómicas y hormonales que afectan cómo envejece el organismo.
La cosa es que no hay una sola explicación porque el envejecimiento no es un solo proceso. Y ahora vuelve la pregunta inicial como un boomerang. ¿Qué estamos viendo cuando decimos que antes la gente se veía más vieja entonces? Pues estamos viendo un cruce de historias. Por un lado, el cuerpo exterior en una época con menos fotoprotección, más tabaco, estilos de vida distintos y estética más adulta. Por otro lado, nuestros ojos actuales que están calibrados con un estándar diferente. Y por debajo de todo esto, una biología que siempre ha operado con intercambios. Con la energía, con la reparación, con el estrés, con la reproducción y con la supervivencia. En ese sentido, el álbum con la foto de tu papá no solamente habla de la moda de aquellos días, está hablando del ambiente, también de qué presiones eran visibles entonces y de cuáles lo son ahora. Porque antes parte del desgaste era visible en la cara, hoy parte del desgaste se oculta mejor en la piel, pero el interior puede estar recibiendo presiones silenciosas y esas presiones no siempre arrugan la cara a tiempo. A veces primero afectan el metabolismo, los vasos sanguíneos, el tejido adiposo y los órganos internos. Por eso la pregunta moderna no debería ser ¿cómo me veo?, sino ¿qué ritmo llevo? Y esa idea, curiosamente, une el tema de la reproducción bajo escasez con el tema del envejecimiento en el mundo moderno. Lo que importa no es solamente el estado actual, sino la trayectoria. No se trata de cuántos años tengo, sino a qué velocidad estoy pagando los costos biológicos. Y cuando lo ves así, puedes concluir que el envejecimiento no es solamente una cuenta regresiva, es un sistema dinámico que responde al entorno. En épocas duras, ciertos intercambios se vuelven visibles y dejan marcas claras. En épocas modernas, otros intercambios se activan y dejan marcas menos obvias, pero que son medibles. Entonces, si alguien te dice por ahí que antes la gente envejecía peor, la respuesta más honesta que puedes darle es ¡no! Y si alguien te dice hoy envejecemos peor, también hay que matizar. Algunos aspectos del entorno mejoraron y otros empeoraron. La biología no responde a eslóganes, responde a condiciones. Ahora, la razón por la que estas historias importan no es para obsesionarse con la edad, sino para entender que el cuerpo siempre está negociando prioridades. La forma del intercambio ha cambiado, pero el principio se mantiene. Cuando el organismo se ve obligado a sostener una carga grande durante mucho tiempo, algo más se queda sin presupuesto. Una cosa sí es cierta, al final el reloj del calendario avanza igual para todos, pero el ritmo del desgaste depende de intercambios, y esos intercambios no se negocian con maquillaje ni con nostalgia, se negocian con el entorno, con hábitos, con recuperación, con energía disponible en el sentido más amplio, no solo con calorías, sino también con sueño, con movimiento, con calma, con apoyo social. En otras palabras, el reloj sí avanza, pero el ritmo sigue siendo una disputa entre tu biología y el mundo en el que vives. O sea, tarea para la casa. Aprende a vivir bien. Y bueno, hasta aquí este video. Hazlo saber en los comentarios si tú crees que eres viejo niño o un niño viejo. O si no te importa porque eres un bebé de 3 meses. O si no sabes qué comentar, ya sabes, comenta cualquier cosa para favorecer al algoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.